Jerusalén Radio presenta el audiolibro El arrepentimiento y la fe del pastor Oxupar en la voz de Fernando Chagoyán. Hola, ¿qué tal amigos de Jerusalén Radio? Bienvenidos a un espacio más de Voces del Corazón. Mi nombre es Fernando Chagoyán y me da muchísimo gusto saludarlos desde los estudios de Jerusalén Radio en la Ciudad de México. En esta ocasión compartiremos un capítulo más del audiolibro El arrepentimiento y la fe. Recuerden que esta es una retransmisión de los audiolibros de el pastor Oxupar, debido a que, hemos recibido varias solicitudes pidiéndonos que de alguna manera volvamos a compartir estos audiolibros. Así que, respondiendo a sus solicitudes, lo volvemos a hacer. Comenzamos con El arrepentimiento y la fe. Esto es Voces del Corazón. Es muy importante el momento donde el hijo pródigo regresó a la casa con el corazón derrumbado. Antes, él pensaba: yo soy el hijo de un hombre rico. ¿Cómo podré presentarme con esta ropa andrajosa? ¿Cómo podré presentarme como un mendigo? Voy a ganar un poco más de dinero para vestirme bien. Quiero comprarle algunos regalos a mi padre. Por lo menos conseguiré unos zapatos mejores. Pero un día, él reconoció que era un hombre fracasado, por lo que regresó a la casa de su padre como era. Seguramente, cuando entró a la aldea, la gente se burlaba de él. Miren, ahí está el hijo de fulano. ¿Es cierto? ¿Qué pasa? ¿Por qué tiene puesto un vestido andrajoso? Tal vez se convirtió en actor. Tal vez él está grabando una película. El hijo pródigo escuchaba y reconocía a sí mismo. No me importa, soy un hombre fracasado. Las palabras de la gente no le causaban ningún problema. Cuando el hijo pródigo regresó a la casa de su padre, no era problema la burla de la gente, sino que él venía a vivir y a comer bien. Cuando se pasa por un límite y mí mismo se quiebra, llegará la gracia de Dios. Amén. Aunque escuchen este tipo de sermones, el corazón no se quiebra totalmente. La gente quiere establecerse a sí mismo. Satanás los exalta a ustedes, pero esta mañana deben reconocer desde el fondo de su corazón que ustedes fracasaron en su vida de creencia. Deben derrumbar completamente todo lo que han hecho por sí mismos. Debe ser desplomada esa intención de orar bien, de evangelizar bien, de ser fieles y bondadosos a través de sí mismos. Deben de reconocer ya y ahora que no pueden hacer nada más por su vida espiritual, que van a ser destituidos, que van a ir al infierno por ser pecadores. Eso es lo que se debe reconocer. Ese es el verdadero arrepentimiento, y cuando lo logren, ustedes descansarán, y Dios trabajará abundantemente en su vida. Si Dios obra en su vida, usted cambiará y será renovado como un hombre poderoso. Normalmente la gente reconoce el arrepentimiento verdadero sin haber tenido esa experiencia. Luego piensa: oh, Jesús limpió todos mis pecados pasados, presentes y futuros. Entonces puedo pecar lo que yo quiera. La gente se resiste delante de Dios porque no quiere desmoronarse a sí mismo. ¿Usted sabe qué es lo que nos dice Dios? En Proverbios capítulo 27, versículo 22, dice: aunque majes al necio en un mortero entre granos de trigo majados con el pisón, no se apartará de él su necedad. Si una persona machaca el grano de trigo en el mortero, la cáscara será despellejada, pero la necedad es muy difícil de despellejar. Eso significa que necesita ser molida fuertemente con un pilón. También, aunque a algunas personas les suceden cosas como un accidente, cáncer, quiebran en su negocio o reciben muchos golpes, sin embargo, no quiere despojarse de su necedad. Por eso Dios los trata de esa manera. Si Caín desde el principio hubiera abandonado su esfuerzo y hubiera reconocido: Dios, tú tienes la razón al no recibir mi ofrenda porque todas las cosas que salen de mí son malas, él habría recibido la gracia de Dios. Pero después de matar a su hermano, se resistía y desafiaba a Dios. Al final, en el momento en que él reconoció, Dios le ayudó. Muchas personas piensan sobre la vida de creencia muy ambiguamente. Una persona ignorante piensa:
Ah, sí, oraré fervientemente y diligentemente, intentaré leer la Biblia, pero de esa manera no funcionará. Los pastores religiosos o superficiales le dicen a la gente: Señor, haga buenas obras, esfuércese, ore, sea bondadoso. Pero al predicar sobre cualquier pasaje, solamente hablan de lo mismo. Aunque los cristianos escuchen esa enseñanza y se esfuercen, no podrán lograr establecer la vida espiritual, por lo que la iglesia termina convirtiéndose en corrupta. Anhelo que Dios me guíe para preparar una generación en donde los pastores no prediquen de esta manera en los púlpitos. Los pastores predican desde el púlpito unas palabras dulces al oído y mucha gente piensa: ¡wow! Nuestro pastor es muy espiritual, lleno de la gracia de Dios. Pero no entró en ningún punto de la fe al corazón. La vida de creencia se nos es revelada a través de la etapa que Caín pasó. ¿Me hago entender? Es decir, aunque no tengo mucho tiempo, de vez en cuando escucho los sermones de los pastores en las emisoras cristianas. La forma de interpretación de la palabra de Dios en todos es igual. Después de leer Génesis, Éxodo, Apocalipsis, siempre predican sobre que tenemos que hacer bien. No vale la pena oírlos. ¿Quién quisiera cometer errores? ¿Quién no quisiera hacer el bien? La vida de creencia no es que me esfuerce para hacer algo bien, sino que debo despojarme. Creer en Dios significa que en vez de hacer el bien por mí mismo, debo esperar que Él haga bien las cosas. Si una persona piensa que va a hacer bien, realmente cree en sí mismo, no en Dios. ¿Amén? Amados, ustedes también están en la misma situación en la que estaba Caín después de matar a su hermano. Así es, estaban frente a la destitución. ¿Es necesario en esa condición negarse a sí mismo? Por favor, reconozcan ahora que ustedes son fracasados espiritualmente. Oh Dios, soy pecador, no cumplo los mandamientos, surge en mí el pensamiento mentiroso, la envidia, frecuentemente se levanta en mí el pensamiento lujurioso y la maldad. Mi corazón está lleno de las cosas abominables delante de ti. De esa forma, reconózcanlo desde su corazón. Por favor, no pueden presentarse por sus buenas obras delante de Dios. Él no puede ser engañado. Dios no ha sido engañado por Satanás, menos por ustedes. Si ustedes se presentaran por cualquier buena obra, Dios no tendrá el interés en ustedes. Deben encomendar su vida a Jesucristo en la misma forma que es entregada una compañía en bancarrota. Verdaderamente, si se derrumban todas mis cosas y entrego al Señor el problema de mis pecados, enfermedad, mi vida de creencia, apuestas, el tomar licor, si yo entrego todo esto a la mano del Señor y Él lo coge todo, Él ordenará mi vida hermosamente. Seré limpio, se cambiará mi vida y aparecerá la obra de Dios en mi vida. ¿Ustedes creen en eso? Al final, Caín se arrepintió. Grande es mi castigo para ser soportado. Después de abandonar y desplomar el querer ser reconocido y presentarse bien a sí mismo, él entregó su vida a la mano de Dios. Por eso, Dios le ayudó para que no fuera destituido y recibiera la mano de Dios, dirigiéndolo para que fuera bienaventurado. Hoy en día muchos cristianos dicen creer en Dios, pero hacen todo por su propia obra y por eso se sienten confundidos. Mientras yo me esfuerzo para recibir el perdón del pecado por mí mismo, no puedo hacer nada. Pero si Dios hace la obra, Él verdaderamente podrá limpiarme totalmente. La causa de muchos problemas en la vida espiritual es querer tomar mi problema, pero si el Señor lo hace, verdaderamente, Él podrá solucionarlo todo fácilmente. Desde joven, yo reconocí que era fracasado, malo y vil. Por eso le entregué mi vida a Dios. Desde aquel momento, Jesús fue el amo de mi vida y mi vida comenzó a ser muy hermosa, santificada, bienaventurada. Es así como yo lo he experimentado. Por favor, amados, en esta mañana, derrumben su sí mismo y reciban a Jesucristo como su Señor. Por favor, desechen toda intención de cumplir la ley, de querer hacer buenas obras. Díganle al Señor: Señor, quiero encomendarte mi vida. Que sea exitosa o fracasada, voy a soltar mi vida. Desde ahora, Señor, trabaja en mí.
Y desde aquel momento, de verdad, Jesús obrará poderosamente en ustedes. Amén. El arrepentimiento de David. ¿Cómo están, amados? Me alegra mucho saludarlos. Hoy empezaremos a leer en Segundas de Samuel, capítulo 11, del versículo 1 al 17. Les agradecería que lo buscaran. ¿Ya lo tienen? Leamos. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba por el terreno de la casa real. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego, ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa, y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab, y por la salud del pueblo, y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué? ¿Pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidió a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Amados, hemos estado compartiendo sobre el arrepentimiento y la fe. ¿Por qué nosotros necesitamos experimentar el arrepentimiento verdadero? Pues porque si éste es efectuado en nuestra vida, podemos ser conectados para recibir el perdón del pecado a través de la fe y comenzar a ser uno con Jesucristo. Hoy en día mucha gente se congrega y se arrepiente a su manera, pero todavía no ha podido salir de la condenación del pecado y menos recibir la santidad de Dios en su corazón. Pero si realizara el arrepentimiento verdadero en ustedes y no quedaran con ningún pecado, podrían ser emblanquecidos como la nieve. En el año de 1981, en la iglesia del pastor Hyun Won, en Yosu, una iglesia de leprosos, hicimos un retiro espiritual en el monte Giri, con el cuerpo de la iglesia, diáconos, ancianos y delegados, quien eran todos leprosos. Fue una bendición muy grande para mí ese retiro. Toda la mañana compartimos sobre el perdón del pecado a través de Génesis. Después de almorzar, los diáconos me visitaban personalmente y me consultaban sobre su vida espiritual. Cuando yo los veía a ellos después de recibir el perdón del pecado, estaban muy contentos. Aquel día habíamos conversado largo tiempo con los participantes y quería salir un momento de mi tienda de campaña para descansar. Y al salir,
me buscó una señora joven. Me parecía que tenía poco menos de 30 años y me dijo: «Pastor». Ella estaba de pie por alguna razón y con mucha vergüenza. Nosotros comenzamos a compartir la palabra de Dios. Yo le expliqué cómo podía recibir el perdón del pecado. Después de conversar, leí Hebreos capítulo 10, versículo 17 y 18. Añade: «Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado». Cuando ella escuchó ese versículo, comenzó a llorar fuertemente y yo pensé: yo no le dije nada especial, ¿por qué llora tan fuerte? Yo le dije que se calmara. Por un largo tiempo ella siguió llorando y llorando fuertemente. En aquel momento, yo no sabía qué hacer, por lo que salí un momento para tomar un descanso. Cuando regresé, ella todavía estaba llorando y le dije nuevamente que se calmara. Luego, ella paró su llanto y comenzó a comentarme su vida pasada. Cuando ella estaba en la secundaria, su madre falleció y luego llegó a la casa de una madrastra. El corazón de ella no se podía conectar con el de su madrastra. Un día, cuando sus padres le dieron la pensión del mes, ella se fue a otra ciudad llamada Masan con este dinero. Pero lamentablemente ella cayó en la trata de blancas y fue vendida como prostituta, en lo cual duró bastantes años. Un día ella encontró un joven y entabló un noviazgo con él. Luego, ella se dio cuenta que era el hijo de un leproso del pueblo, Jianwon. Ellos se enamoraron y comenzaron a vivir juntos. Aunque él era hijo de un leproso, era muy sano y amaba mucho a ella de la misma manera que a sus suegros. Por eso, ella se sentía muy agradecida y feliz. Así transcurrieron 2 años, en lo que ella fue más feliz que nunca. Durante ese tiempo, sus suegros querían nietos, pero ella no podía tenerlos. Pronto surgió el comentario de que la nuera había sido prostituta y que por eso no podía tener bebés. Después de escuchar ese chisme, los suegros no quisieron hablar más con ella. A la hora de la comida, los suegros ni siquiera volteaban a ver la mirada de su nuera. Por eso, ella se sentía muy deprimida. La familia ya no quería hablar con ella, ni siquiera querían verla. Ella odiaba su vida pasada y pensaba: si yo pudiera borrar mi pasado. Sin embargo, aunque ella iba a la iglesia, se sentía avergonzada al mirar a otros miembros de la iglesia. Por eso llegaba tarde y se iba antes de terminar la reunión para que otras personas no se dieran cuenta que ella estaba allí. Aquel día que ella escuchó la palabra de Dios, me buscó sola con mucha vergüenza. Ella estaba muy agradecida por la palabra de Dios y por haberle dado la libertad de la condenación del pecado. En Hebreos capítulo 10, versículo 17, leí: añade: «Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones». Cuando ella escuchó ese versículo, pudo salir de la condenación del pecado que por mucho tiempo había querido borrar. Aunque mis pecados no podrán ser borrados de la memoria de mis suegros, ni de mi marido, ni de mí misma, fueron borrados de la memoria de Dios. ¡Qué cosa tan maravillosa! Después de terminar el retiro en el monte Hiri, los miembros de la iglesia Jianwon regresaron y aquellos participantes renovaron su corazón y surgió un grupo llamado el Monte Hiri. Luego esa iglesia tomó la decisión de invitarme y en el otoño de este año yo dirigí la campaña allí. Yo recuerdo que en el jardín de la casa pastoral de aquella iglesia había un hermoso árbol de caqui dulce y en la tarde, mientras leía la Biblia, cogí una fruta de estas y comí. Ahora que recuerdo, era el final del otoño. Un día, cuando terminé el sermón y salí de la iglesia, estando ya algo oscuro, los participantes estaban en la salida y alguien aló mi manga. Cuando volteé mi rostro, la persona que me había alado era esa señora. «Pastor, hoy por primera vez mi marido vino a la iglesia». Había desaparecido toda la angustia y desesperación en el rostro de ella. Realmente tenía un rostro muy radiante. Durante la campaña prediqué en la mañana, en la tarde y en la noche. Yo descansaba y además consultaba sobre la vida de creencia con ancianos y diáconos. Después de terminar el sermón, cuando yo invitaba a quienes querían recibir el perdón del pecado para que levantaran su mano y pasaran adelante, cada hora se presentaban 100 o 200 personas. Yo predicaba sobre el perdón del pecado y después de haber nacido de nuevo, estaban muy contentos y testificaban. Un gran porcentaje de los miembros de esa iglesia eran leprosos.
un anciano estaba indescriptiblemente contento. Él nos testificó que había tenido gran aflicción por haber cometido un pecado, creyendo que no podría ser perdonado por eso. Cuando él vivía en el campo, su casa estaba al lado del salón de culto, y una vez, cuando necesitaba hacer una cerca, no tenía picas en su casa, razón por la cual fue a la iglesia para traerla prestada. Después de terminar ese trabajo, él quería devolverla, pero por algunas circunstancias pues no pudo entregarla, por lo que pensaba que después la devolvería. Sin embargo, en aquel momento comenzó a haber un rumor en la iglesia de que alguien había robado la pica de la iglesia. Cuando los miembros de la iglesia se reunían, comentaban entre ellos diciendo: ¿quién habrá robado la pica de la iglesia? ¡Qué bárbaro! ¿Quién habrá robado una herramienta del templo de Dios? En aquel momento, si él les hubiera dicho: perdónenme, es que yo necesitaba esa pica, por eso me la llevé, pero voy a devolverla, no habría causado ningún problema. Pero él no actuó en esa forma porque tenía miedo de que la gente lo señalara como un ladrón. Por eso, él escondió la pica y al final tuvo un gran temor de que algún miembro de la iglesia lo descubriera. Así fue como un día la enterró. Aunque pasaron como 30 o 40 años, el pecado de haber hurtado la herramienta del templo de Dios estaba grabado profundamente en su corazón. Él creía que ese pecado no podría ser perdonado jamás. Otra persona nos testificó que cuando él tuvo problemas de lepra, no pudo vivir más en su pueblo natal, razón por la cual, al llegar a la orilla del mar, encontró allí un barco y robándolo, escapó de su pueblo. En aquel momento, ese barco constituía la única pertenencia de otra persona, pero él, después de huir y salir de su pueblo, abandonó ese barco. Por esa razón, tenía una gran condenación por el pecado y estaba muy afligido. Aunque mucha gente se congrega y pide perdón para limpiar su pecado, lamentablemente no tiene la fe de que ya ha sido limpiado su pecado, creyendo aún que tiene la condenación del mismo. Por eso es que divaga con ese conflicto, practicando en esa forma la vida de creencia. Después de haber recibido el perdón del pecado y el nuevo nacimiento, encuentro algo maravilloso al leer la Biblia, por lo que cambia mi perspectiva de mirarla. Mientras leo Génesis, Éxodo, Levítico, me doy cuenta que en la Biblia está escrito claramente que Dios perdonó todos mis pecados. Después de haber comprendido eso, surgió en mí un pensamiento: ¡qué maravilloso! En la Biblia está escrito claramente sobre el perdón del pecado. ¿Por qué la gente no se da cuenta? ¿Por qué siguen atados por la condenación del pecado? Luego, comencé a predicar sobre el perdón del pecado y la gente lo recibió. En esta noche, una persona me dijo: pastor, por favor, ¿no puede predicar sobre otro tema que no sea el perdón del pecado? Por favor, compártanos sobre otro tema. Yo le respondí: yo no sé otro tema, yo solo sé sobre el perdón del pecado. Todavía mucha gente no ha recibido el perdón del pecado y continúan atados por esa condenación. Por eso es que Dios me abrió el camino para anunciar el Evangelio. Esta noche leímos el relato en donde David adulteró con la esposa de Urías. He atendido muchas personas para el consejo espiritual. Diácono, ¿usted conoce el relato en donde David adulteró con la esposa de Urías? Sí, pastor, yo sé, me dicen. Anciano, ¿usted acaso sabe el relato en donde David adulteró con la esposa de Urías? Claro que sí, pastor, yo lo sé. Creo que esa historia sale en Segundas de Samuel. Cuando yo me encontré con el diácono, el anciano y el pastor, yo les pregunté si sabían el relato del adulterio de David con la esposa de Urías, y ellos me respondían generalmente que sí. Casi todas las personas lo saben. Otra vez yo les pregunté: pastor, entonces, ¿usted sabe cómo David fue perdonado por el adulterio que cometió con Betsabé? Pues, ¿se habrá arrepentido para recibir el perdón del pecado? Creo que sí, me comentan. Algunas personas dicen: creo que él lloraba demasiado, por eso recibió el perdón. Vamos a leer en Salmos capítulo 6, versículo 6. Dice:
me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. No era que David llorara por la aflicción de haber adulterado con Betsabé, sino que él regaba su cama con lágrimas por causa de sus enemigos. Pero lamentablemente la gente entiende mal, creyendo que los pecados de David fueron perdonados por su gran llanto. Hay una letra de un himno que dice: aunque llore, no podré. Creo que ellos no han cantado ese himno. El pecado no puede ser perdonado nada más por llorar. En Segundas de Samuel sale el relato del adulterio de David con Betsabé, y la razón por el que está escrito la palabra de Dios es: ¿cómo podrá ser perdonado todo nuestro pecado? Dios quería enseñarnos su voluntad. Si Dios solamente nos contara sobre el perdón del pecado, el hombre no podría comprender. Por eso, a través de Segundas de Samuel, en el capítulo 11, detalladamente, Dios nos habla desde la etapa de cómo David pecó hasta la etapa de cómo podría ser perdonado. Claramente está escrito. Tristemente, los ojos del hombre están tapados. La gente sabe bien sobre el adulterio de David, pero no sabe bien sobre cómo fue perdonado ese pecado. Amigos de Jerusalén Radio, hemos llegado al final de una emisión más de Voces del Corazón con el audiolibro El Arrepentimiento y la Fe del pastor Oxu Park. Recuerden que si ustedes tienen alguna duda, alguna sugerencia, pueden hacerlo a través de nuestro correo electrónico, que es info@misionbuenasnuevas.org. Ahí ustedes pueden dejarnos solicitudes, preguntas, comentarios o simplemente saludos. Mi nombre es Fernando Chagoyán y que tengan un excelente día. Jerusalén Radio presentó el audiolibro El Arrepentimiento y la Fe del pastor Oxu Park con la voz de Fernando Chagoyán. Jerusalén Radio, siempre contigo.